Bienvenidos a la Corporación Internacional Estados Unidos, Centro de Capacitación Internacional de Calidad. Gerente General, el destacado doctor reconocido internacionalmente, el Dr. Klaus Bormann Yangali, magíster por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Me complace enormemente darles la más cordial bienvenida. En este espacio, no solo construimos conocimiento, sino que también cultivamos sueños, aspiraciones y oportunidades. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre uno de los aspectos más sombríos de nuestra historia, el impacto devastador que la conquista española tuvo en la población indígena de Perú. Es crucial que reconozcamos y confrontemos la verdad sobre cómo la guerra, la enfermedad y la esclavitud diezmaron a nuestras comunidades ancestrales, dejando cicatrices profundas que aún resuenan en nuestra sociedad contemporánea. El primer aspecto que debemos examinar es el impacto de la guerra en la población indígena durante la conquista española. Las crónicas históricas nos hablan de batallas sangrientas y conflictos violentos entre los conquistadores españoles y los pueblos indígenas de Perú, que resultaron en la pérdida de innumerables vidas y la destrucción de comunidades enteras. Las armas de fuego y la superioridad militar de los españoles les dieron una ventaja abrumadora sobre los pueblos indígenas, que lucharon valientemente pero en desventaja numérica y tecnológica. Además de la guerra, las enfermedades introducidas por los conquistadores españoles jugaron un papel devastador en la disminución de la población indígena de Perú. Epidemias de enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe barrieron nuestras tierras, diezmando a comunidades enteras que carecían de inmunidad a estas enfermedades previamente desconocidas. La falta de tratamiento médico adecuado y la falta de comprensión sobre cómo prevenir la propagación de estas enfermedades solo empeoraron la situación, dejando un rastro de devastación y muerte a su paso. Pero quizás uno de los aspectos más desgarradores del impacto de la conquista española en la población indígena fue la institución de la esclavitud. Los españoles, en su búsqueda de riqueza y poder, sometieron a nuestros antepasados a trabajos forzados en minas, plantaciones y encomiendas, explotándolos brutalmente para su propio beneficio económico. El trato inhumano, las condiciones de trabajo peligrosas y la falta de atención médica adecuada llevaron a una alta tasa de mortalidad entre los trabajadores indígenas, que fueron tratados como poco más que mercancías por sus captores españoles. El impacto de la conquista española en la población indígena de Perú fue inmenso y duradero. Se estima que la población indígena de Perú se redujo drásticamente en los primeros años después de la llegada de los españoles, con algunas estimaciones que sugieren una disminución de hasta el 80% en el siglo siguiente. Las comunidades enteras fueron devastadas, sus culturas y tradiciones fueron trastornadas y sus formas de vida fueron alteradas para siempre. Pero a pesar de la tragedia y el sufrimiento que nuestra población indígena ha enfrentado a lo largo de los siglos, también hay esperanza en la resistencia y la resiliencia de nuestros antepasados. A pesar de las adversidades, muchos pueblos indígenas han perseverado, preservando sus culturas, idiomas y tradiciones a lo largo de generaciones. Hoy, estas comunidades continúan luchando por sus derechos y su reconocimiento, defendiendo sus tierras, su identidad y su dignidad frente a la discriminación y la marginación. En conclusión, mis amigos, es crucial que reconozcamos y confrontemos el impacto devastador que la conquista española tuvo en la población indígena de Perú. A través de la guerra, la enfermedad y la esclavitud, nuestras comunidades ancestrales fueron diezmadas y devastadas, dejando cicatrices profundas que aún resuenan en nuestra sociedad contemporánea. Pero también debemos reconocer la resistencia y la resiliencia de nuestros antepasados, que continúan inspirándonos a luchar por un futuro más justo y equitativo para todos los peruanos. Vamos a explorar 8 relatos reales que ilustran el impacto devastador que la conquista española tuvo en la población indígena de Perú. Estas historias, aunque dolorosas, son fundamentales para comprender la magnitud del sufrimiento que nuestras comunidades ancestrales enfrentaron durante ese periodo oscuro de nuestra historia.
El primer relato nos lleva a las tierras altas de los Andes, donde los incas, un pueblo poderoso y próspero, fueron sometidos a la brutalidad de la conquista española. Las crónicas históricas nos hablan de la resistencia feroz de los incas contra los conquistadores españoles, pero también de la devastación causada por la guerra y las enfermedades introducidas por los invasores. Las ciudades incas fueron saqueadas, sus líderes ejecutados y sus poblaciones diezmadas, dejando un vacío de poder y autoridad que los españoles buscaron llenar con su propia dominación. El segundo relato nos lleva a la selva amazónica, donde los pueblos indígenas vivían en armonía con la naturaleza antes de la llegada de los españoles. Estas comunidades, que dependían de la tierra y los recursos naturales para su sustento, fueron despojadas de sus territorios y sometidas a trabajos forzados en las plantaciones y encomiendas establecidas por los colonizadores españoles. Muchos de ellos murieron debido a la brutalidad del trabajo y las enfermedades introducidas por los invasores, dejando comunidades enteras diezmadas y desgarradas. El tercer relato nos lleva a las costas del Pacífico, donde los pueblos indígenas fueron sometidos a la esclavitud en las minas de plata y oro establecidas por los españoles. Estos trabajadores indígenas fueron explotados brutalmente, obligados a trabajar largas horas en condiciones peligrosas y sin recibir una compensación justa por su labor. Muchos de ellos murieron debido a los peligros del trabajo y las enfermedades introducidas por los invasores, dejando familias destrozadas y comunidades desoladas. El cuarto relato nos lleva a las montañas de los Andes, donde los pueblos indígenas resistieron valientemente la dominación española. Estas comunidades, que habían vivido en las montañas durante siglos, se negaron a someterse al yugo de los invasores y lucharon con ferocidad por su libertad y autonomía. Aunque muchas de estas batallas fueron perdidas, el espíritu de resistencia de estos pueblos indígenas perdura hasta el día de hoy, recordándonos la fuerza y la determinación de nuestros antepasados en la lucha contra la opresión. El quinto relato nos lleva a las tierras bajas de la Amazonía, donde los pueblos indígenas fueron sometidos a la violencia y el despojo de sus tierras ancestrales. Estas comunidades, que habían vivido en armonía con la selva durante generaciones, fueron desplazadas y marginadas por la expansión colonial de los españoles, que buscaban tierras para sus propias plantaciones y encomiendas. Muchos de estos pueblos indígenas fueron diezmados por la violencia y las enfermedades introducidas por los invasores, dejando un legado de sufrimiento y pérdida que aún resuena en la región. El sexto relato nos lleva a las ciudades coloniales, donde los pueblos indígenas fueron relegados a la servidumbre y la pobreza por los conquistadores españoles. Estas comunidades, que una vez fueron prósperas y poderosas, fueron reducidas a la miseria y la desesperación por las políticas coloniales que privilegiaban a los españoles sobre los indígenas. Muchos de ellos murieron debido a la falta de recursos y oportunidades, dejando un legado de desigualdad y opresión que aún persiste en nuestras ciudades contemporáneas. El séptimo relato nos lleva a los campos de batalla, donde los pueblos indígenas lucharon desesperadamente por defender sus tierras y su dignidad. Estas comunidades, que habían sido objeto de invasiones y ataques durante siglos, se unieron para resistir la dominación española y defender sus territorios ancestrales. Aunque muchas de estas batallas fueron perdidas, el espíritu de resistencia de estos pueblos indígenas perdura hasta el día de hoy, recordándonos la fuerza y la determinación de nuestros antepasados en la lucha por la justicia y la libertad. El octavo y último relato nos lleva al presente, donde todavía estamos lidiando con las consecuencias del impacto devastador que la conquista española tuvo en la población indígena de Perú. A pesar de los desafíos y las injusticias que enfrentamos, también hay esperanza en la resistencia y la resiliencia de nuestras comunidades indígenas, que continúan luchando por sus derechos y su reconocimiento en la sociedad contemporánea. Con valentía y determinación, podemos honrar la memoria de nuestros antepasados y construir un futuro más justo y equitativo para todos los peruanos. Gracias.
sé, cuando pase el tiempo, ya no podré llevarte en mis brazos. Escucharé tu voz de niño diciendo: papá, te quiero mucho. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Mientras tú me lo permitas, como sombra brisa que no molesta. Contáctanos. Ofrecemos especializaciones, certificados de capacitación de alta calidad en todas las áreas, como gestión pública, administración, derecho, contabilidad, computación, en el área de docencia superior y sus 3 niveles, en el área de enfermería y obstetricia, en el área de ingeniería y otros. Modalidad: 100% virtual, sincrónico y asincrónico y con certificado de 300 horas académicas a más. Muchas gracias.